Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. El mallorquín Xavi Lucena concluye su estancia por Indonesia y nos regala un resumen con imágenes inéditas escondidas en su disco duro. Sin duda, una aventura que ha merecido la pena. Victoria de la española Yanire González Echevarri en la cuarta prueba del circuito europeo de surf celebrado en Valdoviño y que la sitúa como segunda en la clasificación general femenina. El portugués Nick Von Rupp tampoco se perdió la gran sesión en Skeleton Bay. Esta increíble izquierda situada en Namibia cobró vida después de 2 años de mantenerse en silencio. Tim Bonizón recopila lo que fue uno de los grandes eventos de olas grandes del siglo, en la izquierda de Cold Break, en la isla de Tabarúa, donde acudieron entre otros el chileno Ramón Navarro. Para Kyle Lenny no existen los límites. Ahora, con la modalidad de Wingfoil, cualquier día de viento extremo en su casa de la isla de Maui, en Hawái, se convierte en una jornada bien aprovechada. Sebastián Chadwick nos recuerda cuando Superbank cobró vida durante 10 días seguidos, un periodo en el que las olas no pararon en este pequeño trozo de la costa australiana. El huracán Hilary fue el primer suceso de este tipo en California en 84 años y en lugares como Newport Beach trajo las mejores y más grandes olas en meses para gran disfrute de los surfistas locales. Clyde Marzo demostró estar en un gran estado de forma durante esta sesión en Uluwatu. Tubos, snaps, carvers, siempre algo diferente al más puro estilo del talentoso surfista hawaiano. La norteamericana Soleil Rico y el hawaiano Kai Salas fueron los ganadores del Bells Beach Longboard Classic, segunda prueba del mundial de esta modalidad, celebrada en la mítica ola australiana. Y con esta última noticia nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.